Buenas, ¿qué tal? ¿Qué ganas de no trabajar y irse de turismo? Va a ser que no. Ni queremos trabajar cuando se supone que deberíamos descansar, ni queremos que nuestro trabajo de descanso contribuya a reproducir un sistema que reúne todo lo que el capitalismo tiene de antiproducción, explotación y destrucción. Porque eso es el turismo en el planeta, el trabajo de descansar, tener experiencias, divertirse, conocer lugares, países, culturas. Desde hace semanas, miles de canarias en las islas y en la diáspora han dicho basta. La situación en Canarias ha llegado hasta el punto de hacer insostenible el acceso al agua potable, a una vivienda digna, al espacio público en ciudades y pueblos o a la conservación de los espacios protegidos. Literalmente, se está arrebatando la tierra a sus moradores, acopiada por las industrias turísticas, tanto de marca española como extranjera. La situación de las islas es particularmente grave. Basta pensar en el horizonte próximo que le espera a las Islas Baleares, verdaderas zonas económicas especiales, en las que los derechos fundamentales no están en vigor, salvo los que benefician al sistema extractivista de tierras, costas, culturas y personas. Pero en el programa de hoy también vamos a hablar de la civilización turística, si es que podemos llamar así a esa transformación del capitalismo que ha hecho de nuestro tiempo libre y del no trabajo una formidable empresa de explotación de todo el ecosistema de la vida, urbana y rural, interior y de costa, vieja Europa y países exóticos. El ciclo inmobiliario, las plataformas online, las compañías aéreas y de cruceros, políticos y ministerios, una industria total que a través de una red de poder financiero y logístico global se ha apoderado del suelo que pisamos, del aire que respiramos, del agua que bebemos y de los ecosistemas que habitamos. La historia de la industria turística en España tiene uno de sus hitos en el desarrollismo franquista, que crea un modelo centrado en el litoral mediterráneo que no ha cambiado en lo esencial. Son décadas de una operación extractivista que garantiza una cadena inquebrantable de chantajes y explotación, hoteles y bungalows en vez de lonjas de pescado, centros históricos de cartón piedra y viviendas turísticas en vez de patios y corrillos de vecinas, pistas de esquí y resorts de montaña en lugar de pueblos, aldeas y agricultura y ganadería sostenible. En el horizonte próximo tenemos en el Estado español un modelo más parecido al sistema dual de la península arábiga en el que conviven lujo y esclavitud, grandes eventos y fascismo patriarcal, zonas acondicionadas y muerte por calor y deshidratación. De todo ello vamos a hablar con nuestras invitadas en el estudio. Comenzamos. Buenas, estamos aquí en el octavo día en el que 6 personas están en huelga de hambre, exigiendo entre una de las medidas la paralización de este hotel. Estamos en contra de que estén ampliando nada ni poniendo cemento, porque lo que le hace falta es que se ocupen del bienestar de la población residente. Llámame violenta, hijo de puta, yo no aguanto más. Violencia es dejar sin casa a quien no tiene nada. Solo quiero una botella, una mecha y ver qué pasa. Tú sigues destruyendo, acabaremos en tu casa. Salte de Manifa, vamos a luchar. Nos quedamos sin la tierra, tú solo quieres pasear. Con el picolo de la mano, no les dejaremos avanzar, no. En Canarias no se pone ni un jodido bloque más. En Canarias no se pone ni un jodido bloque más. Sin agua ni tierra nos vamos a quedar. Al corrupto y al guiri los vamos a echar. Ya, los vamos a echar. Ya, los vamos a echar. Ya, en Canarias no se pone ni un jodido bloque más. Tu mamá sin casa y el guiri con 4. Las piscinas llenas y el campo parado. En la agricultora, Huataca y Asacho. Los campos de conciencia están bien regados. Mi tierra se vende a precio regalado. No pa' mi gente este mes no ha comprado. Tratado como esclavos, colonizados. La caña de azúcar, los del un eslavo. Pues muy bien, vamos a intentar abarcar este tema inabarcable en un solo programa, la industria turística, el sistema turístico, por así decirlo, la civilización turística o el modo de producción español, que podríamos decir, y para ello vamos a hacer una conversación. Está conmigo aquí Montserrat Galcerán, alma mater absoluta de Centro de Gravedad Permanente. Y vamos a hablar con invitadas que tenemos, no han podido estar aquí en el estudio.
Tenemos a China Cabrerizo, que es profesora y experta en turismo, con bastantes publicaciones. A Ana Geranios, que es una periodista que acaba de publicar un libro que se llama Verano en Vacaciones, sobre precisamente la inflación turística en las grandes ciudades españolas. Y Quique España, que es un compañero de la Fundación de los Comunes, de la Casa Invisible de Málaga, editor y librero en Subtextos y Suburbia en la ciudad de Málaga, y también estudioso de la propia transformación de las grandes ciudades y específicamente en Málaga, a la que ha dedicado su tesis doctoral y donde ha acuñado un término que seguramente es muy útil, que es el de la ciudad de las atracciones, ¿no? Monse, empezamos con las preguntas. Muy bien, muy bien. Bienvenidas, bienvenido, ya que eres uno, y bienvenidos a todos los que estén viendo ese programa. Hemos planteado como varios bloques de preguntas. La primera, que la dirigiremos sobre todo pues, a China y a Quique en cierta medida. Yo creo que China podrías tú contestar en primer lugar. La pregunta sería... partimos de la idea de que ya actualmente no hay ninguna duda sobre la relación entre lo que llamaríamos la industria del turismo, todo el desarrollo del turismo y las políticas inmobiliarias, creación de hoteles, transformación y recalificación de los suelos, etc. Pero nos gustaría si podrías desarrollar un poco más esta interrelación entre ambas cuestiones. Hola, buenas tardes a todas. Gracias por invitarme a este debate. Bueno, efectivamente, desde el inicio, ¿no? Desde los inicios hay una relación estrecha entre el ámbito inmobiliario y el turismo. El turismo requiere, siempre lo ha requerido, la urbanización del suelo. Por supuesto, para la producción de los servicios y equipamientos que necesita la experiencia turística, pero es que además es ahí donde adquiere fundamentalmente el sector turístico su rendimiento económico. Es el producto de valor, de uso acumulable que tiene el turismo. En ocasiones, o según el tipo de destino, pues genera y produce nuevo suelo. Otras veces no lo necesita, ¿no? Lo estamos viendo digamos, en el turismo urbano, me refiero al turismo, digamos, de ciudad metropolitana, que no necesariamente ahí está necesitado de producir nuevo suelo, sino que lo que hace es reutilizar el suelo existente. Las ciudades centrales, los viejos contenedores, digamos, industriales, para habilitar la ciudad o para la visita. Efectivamente, con el tiempo el turismo ya se ha ido dedicando no solo a la producción de suelo, ¿no? A la urbanización, sino también a dotar, ¿no? de producto a estos espacios turísticos, estos destinos turísticos. Sabemos que los inicios, ¿no? del turismo, y lo conocemos muy bien en nuestro estado, esos inicios del turismo de sol y playa, pues en principio lo que hicieron fue producir alojamiento, ¿no? Producir miles y miles de alojamientos y transformar toda esa costa, esos espacios, además, esos ecosistemas tan débiles, ¿no? Tan vulnerables que son los costeros, en ciudad, ¿no? Convertirlo en ciudad. Fueron, supongo que luego se hablará, ¿no? Pero fueron las primeras protestas las que intentaron paralizar esa urbanización tan masiva que se dio en aquellos primeros años en la costa. Precisamente las primeras manifestaciones fueron por parte de grupos ecologistas trataban desde el ecologismo frenar, ¿no? La destrucción de los ecosistemas. Vamos con Quique.
Normalmente se suele oponer, y es un consenso dentro del sistema de partidos, ¿no? Del PP-PSOE fundamentalmente, la cuestión ecológica, la cuestión incluso ahora de la huella de carbono de toda la industria turística, ¿no? A el elemento de que es uno de los pilares del PIB español, ¿no? Y no digamos de la creación de empleo. Ahora bien, tú has estudiado, vives, conoces muy bien la ciudad de Málaga. Precisamente se reúnen esas dos dimensiones, ¿no? El hecho de que Málaga se ha convertido en una ciudad al servicio de la industria turística, la gran industria turística, al servicio de las plataformas inmobiliarias globales del rentismo, y al mismo tiempo se ha convertido en una ciudad que expulsa a sus propios habitantes, ¿no? Pero que al mismo tiempo hace que esos habitantes trabajen digamos, en todos los negocios vinculados a esa misma industria, desde la hostelería, al trabajo de limpieza, en fin, a todo tipo de servicios turísticos, etcétera, etcétera, bajo condiciones extremadamente precarias, ¿no? Es decir, por así decirlo, la industria turística, o el caso de Málaga, tiene una especie de dimensiones totales, ¿no? No es una cuestión que puedas cuestionar sin prácticamente plantear una cuestión antisistémica, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco esta dimensión general a partir de la experiencia de las últimas décadas en Málaga? Sí, buenas Raúl y Monse, encantado de China y Ana de saludaros. Un placer estar por aquí. Yo creo que sí, habéis delineado muy bien algo que en Málaga de alguna manera ha sido algo muy claro y una especie de laboratorio turístico, ¿no? Si lo enraizamos conectando con algunas de las cosas que mencionaba antes China, que es que digamos que desde el franquismo, tanto el ministro por un lado Arrese, con esa idea de queremos un país de propietarios y no de proletarios, y otra, y la del, digamos, el otro lado del área franquista, más moderno, entre comillas, que es la de Fraga y su, digamos, innovación turística, que tiene su laboratorio principal al principio de los mediados de los 50, principios de los 60 en Torremolinos, Málaga, y en la creación un poco de la Costa del Sol y luego un poco todo el litoral mediterráneo entero. Ahí se asientan las bases, por así decirlo, algo que en Málaga llevaba ya desde el siglo anterior, forjándose como una especie de estación de invierno para la burguesía y tal. Y básicamente lo que ocurre a partir de los 90 es que aquí se reúnen dos condiciones. Una, esa corriente un poco global de convertir a las ciudades en marcas, que en Málaga además se coge de una manera muy clara y muy decidida, con todos los esfuerzos dedicados a una única estrategia, que es la de utilizar que Picasso nació en Málaga para convertirlo en una marca, la ciudad genial, básicamente. Y a través de eso hacer una operación multidimensional que lo que hace es utilizar el dinero de los fondos europeos, básicamente de los proyectos Urban, que en otras ciudades nunca se han concentrado todas en el centro histórico. En Málaga hay 3 proyectos Urban seguidos en el centro histórico de la ciudad, para peatonalizar, para vender una idea de ciudadanía o de proyecto ciudadano que luego se ha demostrado totalmente falso, porque lo que ha hecho es expulsar, gentrificar, turistificar. Entonces, a través de una serie de inauguraciones de museos, lo que han funcionado es como una especie de proyectos pilotos para la dinamización de la economía, que lo que han hecho es turistificar todo el centro de la ciudad, expulsar a la gente y convertir esa subjetividad que venía ya desde los años 50, de muy largo recorrido, de transformar a una sociedad, una ciudadanía, por así decirlo, una capa de trabajadores y trabajadoras que tienen una condición absolutamente servil y que al mismo tiempo son expulsadas de la ciudad porque ya no pueden vivir en el sitio donde viven y que solo vuelven para trabajar de manera precaria, explotada, servil, y sobre todo ya luego con los flujos migratorios, donde se precariza y se centra sobre todo en las capas migrantes, en los subalternos y la gente, digamos, que está en una situación más frágil, informal,
digamos, precaria. O sea, la hostelería es el campo, que Ana lo podrá contar mucho mejor, donde más se incumple toda la legislación laboral, donde se atropellan todos los derechos, donde la situación es más precaria. Entonces se produce, como tú decías, Raúl, una especie de maquinaria total, ¿no? de al mismo tiempo servilismo, explotación y exclusividad, donde básicamente la vida se hace imposible, ¿no? Tanto ecosistémicamente como a nivel subjetivo. Entonces ahí es donde precisamente las luchas que siempre han estado presentes son más importantes que nunca, ¿no? Muchas gracias, Quique. Y queríamos enlazar también con Ana, para que nos desarrollaras un poco más esa cuestión, ¿no? Porque vemos como las dos caras de la moneda. Por un lado, la idea de que el turismo es una industria ligada al inmobiliario, ligada a la puesta al servicio de la acumulación de capital de la propia ciudad. La otra cara es justamente la explotación de los trabajadores, las trabajadoras que trabajan en esos ámbitos, ¿no? Y claro, también ahí hay como una duplicidad de luchas. Por una parte, las luchas de las propias trabajadoras y trabajadores del sector y también de vecinos y otras personas que se sienten perjudicadas, afectadas negativamente por el turismo en el entorno urbano o en los litorales. Si nos pudieras desarrollar un poco más esas luchas y en qué medida estos dos sectores pueden tener alianzas o no. No sé cómo lo ves. Buenas tardes, me da alegría saludaros. Y bueno, yo creo que estamos en un momento importante porque después de las luchas que se dieron, como han comentado los compañeros, cuando esto comenzó ya a ser una urbanización desmesurada, cuando se estaban cometiendo tanta violencia hacia la población, creo que había una época de asimilar una situación por el hecho de ver pues que en esta lógica del desarrollo, ¿no? De que había trabajo para todo el mundo, de que con esa idea falsa de que generaba riqueza. Actualmente ya nos estamos dando cuenta realmente pues, de todo este engaño y creo que después de muchos años se está creando como un movimiento fuerte por lo menos de conciencia. También hay, no sé si ocurre en toda, o sea, está este movimiento presente a nivel estatal, pero sí que en varias ciudades se está generando mucho movimiento que están cuestionando toda esta injusticia que es el turismo para las trabajadoras y para los habitantes de los espacios. Está ocurriendo en Málaga, está ocurriendo en Sevilla, está ocurriendo en Madrid, está ocurriendo, por supuesto, en las Canarias, que cuando pienso en la situación a nivel estatal de la precariedad y de cómo se está acabando con la vida en general, creo que el sur está siendo el lugar más atacado y sobre todo ya el sur del sur, ¿no? En las Islas Canarias es cuando ya no han podido más y ha sido un movimiento, está siendo un movimiento muy compartido, ¿no? Yo creo que a veces también ocurre que es difícil que diferentes sectores de la población se unan en la misma reivindicación, ¿no? Porque a veces esta clase empobrecida, que es la clase media, que más o menos subsiste, estamos a veces un poco, digamos, desconectadas de la lucha de la clase obrera, ¿no? Pensando que no estamos tan mal. Entonces, creo que se está generando un movimiento nuevo, que cada vez la gente está más cansada y cada vez la gente se está dando más cuenta, ¿no? Me parece muy curioso algo que se está implementando ahora en Málaga. La Diputación está haciendo un programa, está yendo a los colegios para mostrarle a los niños y las niñas las bonanzas del turismo, ¿no? Que se vayan acostumbrando ya a que su ciudad es una ciudad turística y que van a tener que ser sirvientes de ella. Esto en contraposición a mi generación. Nosotras pues teníamos otros sueños, ¿no? De dedicarnos al periodismo, a la medicina, a cualquier tipo de oficio, pero ya se le está inculcando a los peques que en Málaga tienen que ser sirvientes, ¿no? Y eso me parece muy representativo de lo que se quiere hacer. Se está haciendo, digamos, de una forma sin tapujos. Y creo que ya también la población está siendo más consciente, lo que cabe esperar que se vayan tomando medidas poco a poco, ¿no? Gracias, Ana.
Queríamos plantearos a las tres una cuestión que tiene que ver con las luchas, pero también con los objetivos de esas luchas, ¿no? La importancia de la industria turística en España, lo reiteramos, hay que reiterarlo, es enorme. No solo porque es una industria de contornos cada vez más difusos, ¿no? Porque antes estaba muy vinculada al litoral, estaba muy vinculada pues, a las plazas hoteleras, a los desarrollos pues de, en fin, de chalets, etcétera, etcétera, de bungalows. Pero ahora cada vez más es prácticamente la explotación de todo el territorio y también el turismo urbano, ¿no? Tenemos en el Estado español esas tres grandes zonas, por así decirlo, que serían las islas. Y ahí pues la cuestión de la sostenibilidad en Canarias, donde precisamente en el programa tratamos el movimiento de lucha que ha surgido en las Islas Baleares, ¿no? Fundamentalmente. Luego el turismo del litoral, que es del que estabais hablando y hablaba Quique, ¿no? Que se remonta pues, a esas grandes operaciones del franquismo, en particular en la Costa del Sol. Y luego las metrópolis, o que podríamos llamar distópolis, ¿no? Barcelona, Valencia, Málaga, o lo que en Málaga habéis llamado Zomex, ¿no? Esa zona metropolitana de la Costa del Sol, Madrid, cada vez más, ¿no? Que se convierten en grandes plataformas que ponen la ciudad al servicio de la industria y de las corporaciones turísticas, ¿no? Es decir, no sé si estáis de acuerdo en introducir la categoría de extractivismo, con lo que conlleva desde el punto de vista ecológico, pero también de un determinado tipo de relaciones sociales, de formas de explotación, de formas de participación y de, en cierto modo, negación de una democracia sustancial con respecto al derecho a la ciudad, el derecho al hábitat y también los derechos sociales en general, ¿no? Es decir, la categoría de extractivismo, ¿creéis que es relevante para analizar esta dimensión de toda la industria turística en España? Insisto, islas, litoral y las distópolis o metrópolis turistificadas. Y por otra parte, y os podéis extender, si pensáis que a partir de esta realidad tiene sentido o qué habría que introducir para que cuando se habla, porque se habla bastante, ¿no? Igual que se habla de Green New Deal, ¿no? O de transición verde, la idea de turismo sostenible que se oye mucho, ¿no? Como alternativa. Es decir, ¿qué es turismo sostenible y qué significaría con respecto a esta industria extractivista que, y termino introduciendo otra categoría, es una gran industria del chantaje, ¿no? Porque entradas fiscales de las ciudades, de los municipios, obviamente el impuesto de los edificios, ¿no? El IBI, todo tipo de recaudación fiscal por parte de municipios y grandes ciudades, el empleo, etcétera, etcétera. Es una gran industria del chantaje. En esa medida, el turismo sostenible, ¿qué significa en términos de derechos sociales, en términos de reducción absoluta del daño ecológico, de reconfiguración del territorio? Es decir, ¿veis que la idea de turismo sostenible es aceptable frente al extractivismo? Y si no, ¿qué alternativas hay para generar una riqueza no destructiva de derechos sociales, no destructiva del territorio y desde el punto de vista del calentamiento global, que fuera un turismo que no estuviera vinculado a grandes desplazamientos de sistemas de transporte que tienen un innegable efecto en el calentamiento global? Sí que hablaríamos de extractivismo, puesto que, lo estamos viendo, ¿no? Tiene unas implicaciones muy intensas, ¿no? De cambio en los territorios, cambios materiales, pero cambios también de tipo simbólicos, sociales, ¿no? De derechos. Estamos viendo en los centros urbanos, en el centro de Madrid, ¿no? Como, por supuesto, la percepción social está ya ahí,
pero los datos también, ¿no? Cómo los desplazamientos, ¿no? Los distintos tipos de desplazamientos que se están dando de la ciudadanía desde estos centros hacia otros barrios de la ciudad, de momento, más o menos forzados, ¿no? Por cuestiones de subida de precios, expulsiones de vivienda, precios de la vivienda, pero no solo, todo lo que es la compra básica, ¿no? Eliminación, ¿no? El paisaje comercial, de lo comercial, de la función histórica del comercio. Bueno, ahora con el fenómeno, ¿no? De los cambios de uso de los locales que se están dando en todos los centros históricos, ¿no? Y en las periferias también. En fin, que provoca que no solo no se pueda vivir porque el coste de vida es elevadísimo, sino porque desde un punto de vista de lo simbólico, de la cotidianidad de la vida, se hace totalmente imposible, ¿no? Sostenibilidad en el turismo, desde luego, tal como está el modelo, es imposible, ¿no? Hablar de sostenibilidad. O desde luego se plantea, ¿no? Un decrecimiento claro en los viajes, ¿no? Y en los desplazamientos por turismo, o nunca esto va a poder ser realmente sostenible. Sabemos que es una de las actividades que tiene más impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero ahí lo que hay que plantearse es tender a pensar en que tenemos que empezar a pensar en otras maneras de descansar, ¿no? Otros modos, el descanso, ¿no? Ese tiempo libre que ahora mismo se ha convertido completamente en un tiempo para el consumo y para mucha gente en un tiempo para viajar, que es como la manera, ¿no? O la única manera para mucha gente de pasar el tiempo libre, el supuesto tiempo de descanso, ¿no? Tenemos que cambiar esa manera de ver las cosas, de funcionar. Tenemos que volver a pensar en otros modos de pasar nuestro tiempo libre, en otras maneras de descansar, ¿no? De ocupar ese tiempo de descanso. Y luego, por supuesto, y yo creo que desde ya hace un tiempo se apuesta, ¿no? Por también otro tipo de viajes, cuando se hace viaje turístico, más de proximidad, por supuesto, más a largo plazo, viajes con más sentido, ¿no? El sentido del viaje que también se ha perdido. Sí, o sea, yo creo que esta es, como decíais, yo pienso que es la gran batalla que hay ahora mismo en la estructura productiva, económica del Estado español. Es decir, turismo y la propiedad, digamos, de la vivienda, todo lo que tiene que ver con la construcción también, tiene que ver con eso. Los centros urbanos se han centrado básicamente en convertirse en mecanismos de atracción. De visitantes, de datos, de capital, de turistas, de un poco todo lo que canalice recursos económicos de ciertas capas de la sociedad a unas minorías que son las que tienen la propiedad productiva y, por supuesto, que riega también el rentismo de manera indirecta. Este mecanismo de atracción, en los análisis que hemos hecho, se divide básicamente en dos ideas. Una que refuerza exactamente lo que acaba de decir Raúl, que es una fuerza extractivista, es decir, tiene muchas similitudes con los procesos de colonización, es decir, llegan a un sitio, extraen recursos, en este caso los fondos de capital, pero también las élites locales, extraen todos los recursos que puedan, sin importarle ninguna limitación y sostenibilidad de lo que ocurre ahí, y luego se van a lo siguiente que sea más rentable. Este fue lo que explica el paso de la venta a la renta en la rentabilidad de los fondos de inversión, de pasar de las hipotecas a los alquileres y después a los alquileres turísticos, simplemente un porcentaje de rentabilidad, eso por un lado, y luego por otro lado funciona como un mecanismo de distracción, es decir, apunta a la subjetividad servil de la población a la que extrae.
Eso es lo que ha ocurrido en todos los lugares altamente turistificados desde siempre. Es esa idea de un camarero, una camarera que ni siquiera critica eso porque se supone que le da de comer aunque le esté destruyendo al mismo tiempo. Eso, como hablaba Ana, ya se está resquebrajando. Cuando ya directamente no puedes vivir en el sitio y directamente no te da ni para pagar el alquiler, ni el agua, ni la luz, ni nada, eso se está rompiendo ya. Pero es que, claro, la idea, por supuesto, de turismo sostenible es una cosa totalmente absurda. El modelo turístico lo que hay que hacer es desmantelarlo. Esa es la única opción. Y para eso, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto, eso no quiere decir que no venga nadie. Es al revés, es que el modelo turístico es muy excluyente y exclusivo. Es decir, a los migrantes solo los quieres para trabajar. A la gente que viene de fuera solo si tiene dinero. Es decir, no es una cuestión de chauvinismo ni, por supuesto, de ningún tipo de exclusión por procedencia. Y, por supuesto, totalmente en contra de ningún atisbo, digamos, fascistoide que haya de Málaga para los malagueños o Madrid para los madrileños. Eso es una cosa totalmente absurda. Las ciudades son nodos de conexión de flujo. El problema es qué pasa con las estructuras de la propiedad. Esa es la clave. O sea, si no desmantelamos eso y la manera en la que funcionan las industrias turísticas, no podremos cambiar eso. No importa tanto entender la forma de viaje o de cómo nos movemos de un sitio a otro. Por supuesto, sí, en la subjetividad concreta de los que viajan y su responsabilidad sí, pero aquí lo que hay que hacer es desmantelar la estructura de la propiedad y desmantelar las industrias turísticas. Esa es la clave. Para mí, en el Estado español hay dos medidas claras, que son muy fáciles de ejecutar y muy difíciles de llevar a cabo por voluntad política, por supuesto. Una sería una especie de desamortización del rentismo, es decir, básicamente que la vivienda deje de ser un bien con el que se pueda especular, y otra, que es básicamente que las viviendas no se pueden usar para fines de hotel. Es decir, los planes generales de las ciudades ya establecen unos usos determinados para uso residencial, para uso terciario, para hoteles, para lo que haga falta. Entonces, simplemente regular, limitar y eliminar la estructura en la que la propiedad ahora mismo funciona. Y para eso, básicamente, lo que hay que hacer es no esperar, por supuesto, a que ningún partido lo haga, porque incluso los partidos supuestamente más de izquierda y tal también siguen defendiendo cosas como el turismo sostenible y cualquier cosa que tiene que ver con eso. Lo que hay que hacer es organizarse y luchar. El mes de mayo es ahora mismo un momento álgido de las luchas. Ahora mismo en Andalucía, por ejemplo, en Sevilla, en Granada y en Málaga, hay ya encuentros de movilización. En Sevilla el 24 y el 25 de mayo, organizado por el Movimiento de Vivienda de Sevilla. En Granada el 18 de mayo, organizado por una jornada del Sindicato de Vivienda de Granada. Y en Málaga hay una gran movilización con 3 encuentros este mayo. El 16 de mayo, centrado en el alquiler y la vivienda digna. El 23 de mayo, centrado más en la explotación del territorio a escala más ecosistémica. Y el 30 de mayo, precisamente sobre el trabajo precario y la turistificación. Es decir, cómo está habiendo ya solapamientos de lucha y de organización entre gente que está en la hostelería trabajando y gente que no puede pagar el alquiler porque es la misma persona normalmente. Y eso todo, en Málaga concretamente, con una gran movilización que se está planificando para el 29 de junio. Y esa es un poco la vía, entender que son todo capas, digamos, de lucha entrecruzadas, y que el análisis no puede andar con medias tintas, por así decirlo, sino que hay que afrontar las limitaciones ecosistémicas de los territorios y abordar la estructura de la propiedad, que es la que básicamente expolia y precariza la vida de los habitantes de las ciudades, ya sean de aquí, de allí, que se muevan o que no se muevan. Esa es para mí la cuestión fundamental, ¿no? Ana, ¿tú cómo lo ves? Pues claramente extractivismo sí y expolio también, ¿no? Como ha dicho Quique y como recojo en mi libro, que se llama Verano sin vacaciones, no verano de vacaciones como se ha dicho al principio. Claro, cuando tantas ciudades, porque ya no son solo estos territorios de los que se ha hablado, porque también Toledo, un montón de ciudades del interior están siendo cada vez más para las personas que están de visita que para las propias, no existen ya ciudades para las personas que las habitan. Entonces, solo son posibles ciudades para personas que están en tránsito. Esto es peligroso porque también
aparte de la violencia, de no poder vivir en la ciudad que quiere, en tu ciudad, genera que sea también muy difícil coordinarse y vivir con las mismas personas siempre y poder crear vínculos y tejer incluso estrategias, ¿no? Este expolio, este extractivismo acaba con el tejido social, es lo que estamos viviendo actualmente. Y esta nueva idea de turismo sostenible creo que no existe, creo que no es posible. Hay también algo que es problemático, que todas las estructuras que se crean para el turista al final son los únicos espacios que las personas de los lugares, las habitantes, podemos vivir, podemos compartir. Entonces, al final, la experiencia del turista es la única que se le permite a las vecinas. En cualquier municipio de la Costa del Sol es difícil relacionarse en un espacio que no sea de ocio y de consumo, como son los bares, como son restaurantes y al final esa destrucción del lugar propio, de la identidad de ese espacio, de esa ciudad, hace que todo se vuelva un producto de consumo y que nosotras mismas encontremos difícil poder relacionarnos de otra forma que no sea ese consumo. Entonces, claro, el turismo es un gran problema, pero al final nosotras también, como han dicho las compañeras, estamos formando parte de eso. Entonces creo que el análisis y la crítica también debe, focalizar todo en el turismo creo que es peligroso porque no estamos siendo consecuentes con nuestras propias lógicas de consumo y de ocio. Debemos tenerlas en cuenta porque el consumo es un gran método de poder, lo podemos utilizar en nuestro beneficio y dejar de nosotras al final querer también formar parte de eso en el sentido de pues con estas vidas que llevamos de estar agotadas, de querer desconectar, estamos formando parte de todas esas mismas estructuras que se han creado para el turista y nos hacen a nosotras también incluso desear tener la vida de ese turista que no piensa en nada, pero claro, con la diferencia del poder adquisitivo, ¿no? No podemos olvidar que nuestras ciudades se están convirtiendo en unos lugares que las personas habitantes tenemos que pagar unos precios que nosotras no podemos permitirnos. Como se sabe que viene gente, como siempre hay un tránsito de personas, parece que no es difícil subir los precios, tanto de la restauración como se está viendo en la vivienda, porque alguien lo va a poder pagar. Esto es un problema gravísimo porque todas las personas se merecen una vivienda digna. No podemos no podemos continuar con esta dinámica de trabajar para vivir. Entonces creo que es importante conseguir y unirnos la clase trabajadora por tener una vida digna. Muy bien, Ana, has introducido una cuestión que nos lleva a la última ronda o la última pregunta, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que los apologistas de la industria o del sistema turístico, incluso de, como podríamos llamar, de la civilización turística, van a contraponer siempre, ¿no? Que es justamente la demanda, ¿no? Hay una enorme oferta, pero hay precisamente una enorme demanda. En el caso del Estado español, una demanda global, es un destino privilegiado, ¿no? Pero que al mismo tiempo, progresivamente vemos que es una demanda de experiencias cada vez más degradadas, ¿no? Donde lo que en los orígenes occidentales y coloniales del turismo, ¿no? Desde pues, el turismo en Italia luego al exotismo de la colonización occidental en África, en Oriente Medio, etcétera, etcétera, era la diferencia, era la alteridad. Cada vez vemos que esa alteridad, el Spain is different, del franquismo, de Fraga, etcétera, se reduce a la nada, ¿no? Y a este respecto, Montse pues, ha planteado una reflexión, pregunta para las tres y con esto, por desgracia, terminamos este debate, Montse. Pues sí, yo quería introducir justamente esa dimensión, podríamos decir, cultural, subjetiva del turismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se vende? Se vende una experiencia en cierta medida exótica, en cierta medida estimulante, en cierta medida nueva,
diferente de la vida habitual que cada quien lleva, ¿no? Y es como una especie de mecanismo de compensación. Por un lado, usted va a llevar una vida pues, bastante difícil y deprimente a lo largo de todos los días del año, pero sin embargo, en un determinado momento va a tener una experiencia increíblemente positiva, estimulante, en un lugar diferente, etcétera, etcétera. Claro, no sé, quizá vosotras lo conocéis si hay datos al respecto, pero un poco yo intuyo que el resultado de algunos de esos viajes es altamente frustrante. O sea, que estas personas que van al crucero o que van a ni se sabe qué destino pensando que se van a encontrar con el mundo ese exótico de los viajeros del siglo XIX, que hemos visto en las películas, pues resulta que no, porque todas las ciudades del planeta se parecen como un huevo a otro. Entonces, a mí me gustaría un poco, para terminar con esa, ¿no? con ese programa, si os llama también un poco la atención este punto, ¿no? Como te venden una experiencia maravillosa que, sin embargo, luego se transforma en una experiencia altamente frustrante, que, sin embargo, parece como que implica una cierta compensación de una vida bastante anodina, y a su vez eso es un ciclo que está alimentando un negocio desorbitado, que lo que impide a esas mismas personas es poder llevar una vida más satisfactoria en sus propios territorios. No sé cómo lo veis, pero sí me gustaría como una última reflexión al respecto. Bueno, pues lanzo varias cosas. Sí, efectivamente, claro, por eso también el turismo ha sido tan exitoso, ¿no? Porque lo que hace es manejar, digamos, los sueños, ¿no? Los deseos y tal. Efectivamente, también el turismo lo tenemos que contraponer al trabajo, ¿no? De hecho, el turismo surge gracias a partir, ¿no? De que empiezan a aparecer los derechos en el ámbito laboral para contraponer, ¿no? Ese tiempo de trabajo a ese otro tiempo de ocio, de descanso, donde vas a tener esas experiencias, ¿no? Placenteras. Desde hace tiempo, además, sí que se está manejando el tema de la experiencia, ¿no? Con mucha fuerza. Lo experiencial, ¿no? O sea, la experiencia que vas a tener, lo experiencial que vas a vivir en tu viaje turístico, que, como bien adelantabas, efectivamente, el capitalismo lo homogeniza todo para sacar máximos rendimientos, ¿no? Por lo tanto, finalmente y efectivamente, esas experiencias ya no son tan únicas, no son tan genuinas, porque además el capitalismo es fabuloso, es un crack en detectar aquellas cosas genuinas, únicas, para convertirlo en producto. A medida que, claro, lo vende más, llega un momento que pierde esa unicidad, ¿no? Esa identidad exclusiva que tenía el producto, sea un destino o sea cualquier otra cosa. Nos creamos imágenes previas, ¿no? al viaje, y eso lo maneja también el turismo muy bien. Al turista o el que va a hacer turismo, el que va a hacer viaje, primeramente se crea una imagen de destino que, bueno, que parece que está organizada, ¿no? Compuesta por varios elementos. Una parte de esa imagen es una imagen más orgánica, ¿no? Que cada uno la construye a través de sus conocimientos o de lo que le cuenta alguien que ha estado en el destino o lo que lee. Pero luego hay unos dispositivos muy poderosos, dispositivos que generan, ¿no? Una imagen inducida también, como son los marketing turísticos, todos esos dispositivos, marcas, marketing y demás, que nos genera una imagen que efectivamente no es muchas veces la real, ¿no? Luego a medida que tú desarrollas el viaje, llegas al destino, viajas y lo que haces en realidad es intentar comprobar o cotejar si esa imagen con la que tú has partido es real o no. Y luego pues llegas de vuelta
de tu viaje, pues muchísimas veces decepcionada, ¿no? Porque esa imagen previa, inducida, bueno, es una imagen, evidentemente, que se crea para provocar, ¿no? O generar esa demanda que la actividad necesita y el sector necesita. Por lo tanto, claro que sí, tiene mucho poder el turismo en esa creación de imágenes irreales de todos estos lugares. Y las experiencias efectivamente cada vez son menos únicas, ¿no? A mí me gustaría también introducir el tema de la elitización también, ¿no? De los destinos turísticos. Estamos viendo cómo cada vez más la imagen de los destinos, y por ejemplo en Madrid está ocurriendo, es una imagen muy dirigida a unos viajeros, a unas personas de rentas cada vez más altas, y generando unas imágenes, ¿no? De ciertos destinos de lujo, cuando bueno, sabemos que la realidad de la mayoría de las personas que viven en estos destinos, cada vez más en nuestro país, pues son situaciones cada vez más difíciles para la vida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión está de las imágenes de los destinos y cómo nos creamos, ¿no? Esas imágenes, pues es un tema muy, muy interesante también. Sí, Quique, te doy paso enseguida. Tú precisamente has introducido, analizando Málaga, un concepto que podría ir más allá de Málaga, sin duda, que es el de la ciudad de las atracciones, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la pregunta de Montse sobre la degradación de la experiencia, ¿no? Es decir, el turismo como trabajo, ¿no? Prácticamente. Sí, totalmente. O sea, yo creo que sí, lo primero que habría que decir es que el turismo no es ocio, eso para empezar. Es decir, no hay ruptura entre ocio y negocio, que sería la negación del ocio. Eso no existe, es simplemente el negocio por otros medios o una extensión del trabajo que intenta ser una evasión, pero que en el capitalismo global que se le pone la careta de turismo no es más que la promesa de que en todas las ciudades globales es la misma idea de Ayuso con la idea de libertad. Eso es lo que significa el turismo. Es libertad de las élites, del capital global, para moverse a sus anchas y convertirlo todo, absolutamente todo, todas las dimensiones de la existencia, en negocio y en trabajo. Es decir, el capitalismo algorítmico, maquínico, ha entrado en todos los poros de la vida social, desde la atención hasta la forma de ligar, la forma de, por supuesto, de compartir coche o moto, todo, ¿no? Entonces, el turismo es simplemente una movilidad de este capital global donde no hay esa ruptura subjetiva del ocio. Eso no existe, no hay una distancia que podría ser los momentos históricos del carnaval o de la ruptura, incluso antes de que existiera el turismo, y por supuesto ni siquiera los orígenes del turismo burgués, de irte hacia, como decíais vosotros, hacia lo exótico, lo distinto, lo diferente, porque hoy es todo homogéneo, todo igual. Entonces, claro, ¿qué connotaciones tiene esto? Cuando no hay una ruptura entre el ocio y el negocio, y todo el negocio, empiezan a surgir figuras que ya directamente lo explicitan, que es, por ejemplo, la figura de los nómadas digitales. Es una forma en la que directamente la manera de viajar ya no se desliga del trabajo ni siquiera de manera enunciativa, sino que simplemente lo que se busca dentro de esas condiciones de libertad global es que se produzca una jerarquización, una elitización en el que yo voy a seguir trabajando igual, pero lo voy a hacer en un sitio donde haya mejor tiempo, donde pueda ir a la playa, pero voy a seguir trabajando igual, donde pueda tener unas supuestas mejores condiciones, pero todo dentro de, como decíais, una experiencia absolutamente superficial de dentro de las condiciones del capitalismo. Es decir, no hay ninguna búsqueda de lo distinto, de lo otro para mí, sino es siempre lo mismo, la extensión del negocio a cada vez más lugares y más
digamos, dimensiones de la vida. Por eso me cuesta mucho verlo así. Y yo creo que por eso es esta idea de un poco de connotarlo así como la ciudad de las atracciones, en ese sentido que tiene un paralelismo con los parques de atracciones, es decir, todo es de cartón piedra, todo es de mentira, esto es como vivir una experiencia falsa que te entretiene, te distrae para no darte cuenta de que sigues trabajando para ese capital que sigue extrayéndote recursos, tiempo, atención, vida, existencia, y no hay lugar para la generación de subjetividades desobedientes, insumisas, que no sean serviles a esa forma de entender la vida y la existencia, y eso es precisamente lo que hay que romper. Por supuesto, formas de ocio y de diversión, pero sobre todo formas desobedientes de entender la vida y la existencia. Esa sería, yo creo que una de las claves para romper las ciudades de las atracciones y sus, por un lado, parte extractivista y por otro lado, las distracciones que generan esa apariencia de diversión, de turismo y tal, que no es más que la precarización de la existencia, básicamente. Terminamos contigo. Pues yo hace tiempo escribí en otro libro que se ha publicado también recientemente, que se llama Prometo, que nadie se merece el turismo, ni siquiera el turista, porque es verdad que con ese deseo de acabar con lo rutinario que no nos gusta, ¿no? Porque estamos inmersos en un capitalismo salvaje de producción, incluso a veces fuera de las lógicas del trabajo, sino ya en las personales y en las vitales, pues uno acaba entrando por el aro en el engaño, pues de todo lo que han comentado los compañeros, ¿no? De que vas a vivir una experiencia que realmente al final no es más que seguir participando en ese bucle capitalista que acaba desgastándote, ¿no? No creo, poca gente después de las vacaciones consigue descansar, ¿no? Que quizás esa es un poco la premisa. También creo que es un poco macabro para la clase trabajadora este invento de que van a poder tener un rato de descanso durante las vacaciones, porque no se lo puede permitir. O sea, unas vacaciones reales en condiciones para la clase trabajadora son muy caras, y quien consigue permitírselo, pues gasta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, creo que es un problema que hayamos caído pues en ese engaño. Luego también considero que fustigar, a pesar también de lo que comentaba antes, de que debemos reflexionar sobre nuestras lógicas de consumo, fustigar a la clase trabajadora cuando realmente quienes están manejando todo esto y quienes son los culpables, pues son las grandes riquezas, ¿no? No veo admisible porque haya ciertas personas en el mundo que puedan tener un avión propio. O sea que hay unas lógicas actualmente que se están dando en el mundo, que se están naturalizando, que son peligrosas para la humanidad, porque también en estas vidas que no nos satisfacen del todo, pues como también he dicho un poco antes, queremos ser eso que no somos, ¿no? Entonces, se está naturalizando pues que haya unos gastos o sea, unos gastos y un destrozo de la naturaleza horroroso por parte de muy pocas personas, ¿no? Entonces, lo típico esto de no te duches, no te bañes, dúchate, ahorra agua. El problema no es que yo me duche, el problema son cómo se están regando los campos de golf, cómo se están contaminando las aguas de las playas. Y otro problema también que considero de estas zonas turísticas en las que la clase trabajadora tiene que empeñarse su vida en servir a las demás, es que al final parece que tienes que dar las gracias por vivir en un sitio que las demás personas eligen para irse de vacaciones, ¿no? Incluso a mí me pasa muchos años trabajando en la Costa del Sol como camarera, de pensar que no era para tanto, porque luego podía ir a la playa, el clima es agradable, te encuentras con tu familia, con tus amistades,
Y ese es otro problema que también se ha asumido de pensar que, bueno, que al final no estamos tan mal, que tenemos, como entre comillas, que dar las gracias porque tenemos un trabajo y que bueno, pues eso, que hay como quien está peor. En la hostelería se incumplen muchos todos los convenios, no se pagan horas extras ni nocturnidad, no se llegan a los mínimos, no se cotiza todo lo que se trabaja. Es un problema muy fuerte y la verdad es que es aberrante que España, su mayor potencia económica esté basada pues en el maltrato de sus habitantes, ¿no? Entonces, poco a poco, pues afortunadamente cada vez estamos pensándolo más, cada vez nos estamos negando a tener trabajos que no nos merecemos. Así que, bueno, considero que se están pensando las cosas y que se podrá, por lo menos, asegurar que la gente que decide trabajar en la hostelería, pues que lo haga con unas condiciones que se merecen. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué lecturas podemos recomendar sobre el tema del turismo? Por supuesto, os animamos a revisar los artículos e incluso algunos hilos Twitter que han surgido a raíz de la movilización en Canarias. Sin embargo, más allá de esta contingencia, nos gustaría destacar algunos libros que le permitan abordar el tema con mayor profundidad. Como de costumbre, nos gusta sugerir los trabajos de algunas invitadas. Por ejemplo, en 2015, Iván Murray escribió un libro titulado Capitalismo y Turismo en España, del milagro económico a la gran crisis. Se trata de un libro que arroja luz sobre el rol estructural que el turismo juega en la organización general del capitalismo español. Presenta un punto de vista histórico recorriendo las décadas desde el tardofranquismo hasta el presente y explica cómo el turismo ha producido en nuestro país una reorganización del BIOS en su conjunto, desde los paisajes hasta las ciudades y por supuesto el mercado laboral y en consecuencia de nuestros estilos de vida. Nuestro compañero Pedro Bravo profundiza en esta dirección con su libro Exceso de equipaje. Este análisis examina los efectos del turismo en nuestros territorios y proporciona herramientas para deconstruir la mentira que sistemáticamente intentan hacernos creer, que la población se beneficia del turismo. Muy al contrario, como han sabido afirmar en las últimas semanas las plazas en Canarias, es el turismo el que vive de nosotros. Tensa el mercado de la vivienda, machaca los derechos laborales y, sobre todo, contamina. Para contextualizar los últimos acontecimientos en Canarias del 20 de abril, proponemos un artículo de Quilombo, publicado en Zona de Estrategia. Este artículo, muy bien elaborado, presenta datos y gráficos y sobre todo propone una reconstrucción histórica de los movimientos canarios en contra del turismo, haciendo hincapié en el papel que tuvo el ecologismo político como elemento de articulación de la protesta. ¿Cómo abordar este proceso de reflexión y articulación que se ha iniciado el 20 de abril? Quilombo dedica la última parte de su artículo a esta pregunta y destaca el carácter autónomo de la protesta, independiente de los partidos políticos. Para esto, aboga para la constitución de una organización basada en el sindicalismo social, que permita cierta unidad de acción no ideológica ni identitaria y federar los diferentes espacios. Me acusan de turismofobia, pom, pom, de que rechazo a los turistas, pom, pom, y no se enteran de la historia, lo que el canario odia es el tercermundista, pom, pom, odio sentirme engañado, pom, pom, es que joder yo no me explico, pom, pom, con tanto récord superado, tanta pasta que han dado, porque coño no soy rico, pom, pom, hundidos en barrio pobreza, pom, pom, y nadie da golpe en la mesa, pom, pom, turismo fóbico que va, yo lo que estoy es hasta los cojones de aguantar, apunta, curramos como esclavos sin parar, para empresas extranjeras, canarios en el sur, viviendo en pisos patera, 200 de hoteles que salvamos en pandemia, pues vuelven a tratar a que de aquí como una mierda, que venga más turistas, agrandar aeropuertos, construyan con tercero, que en Canarios pagan muertos, bendita sea la Kelly, por lo duros trabajan, ya saben que eso es próximo motivo para la baja, de fuera directores, de aquí los camareros, de fuera altos cargos y de aquí los amaqueros, afuera de las islas se llevan nuestras cajas, compartan beneficios o rompemos la baraja. Ya el turismo, no a esas mafias, que aquí saquean toda Canarias, es nuestra tierra.
Rápidamente vamos a repasar algunas películas que tienen que ver con el turismo. Empezamos por un filme español de 1968 llamado El turismo es un gran invento, de Pedro Lazaga, protagonizada por Paco Martínez Soria. Cuenta la historia de un pequeño y ficticio pueblo aragonés que pretende convertirse en epicentro turístico para lograr su desarrollo económico y combatir el éxodo rural de los jóvenes de la época. El alcalde y su secretario viajarán a la Costa del Sol para documentarse a fondo sobre el fenómeno del turismo. Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón y el manantial de los Tres Caños. Que todo el que bebe agua de esa tarda un mes en curarse. ¿Esto qué es? Huevos con bacon, señor. ¿Con qué? ¿Con bacon? ¿Se ha enterado? Aquí los huevos con magra se llaman huevos con bacon. Apúntelo. Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí. Hay que ver. Otra película curiosa es Veneciafrenia, de 2022, dirigida por Alex de la Iglesia. Un slasher donde las víctimas son un grupo de turistas españoles en Venecia. So we have decided to generate fear. Real fear. ¡Hola, chaval! ¿Quién decía que era mejor Las Vegas? ¡Es maravilloso! ¡Es un sueño! ¡Es que está lleno de agua! Vamos a comernos Venecia. ¡Por Venecia! Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada. Espero que disfruten de una agradable velada. ¡Mi despedida de soltera! ¿Qué coño ha pasado? Ni puta idea. ¿No se suponía que veníais con él? No, pensábamos que iba adelante con vosotras. Vamos a llamar a la policía. Necesito saber lo que recordáis de la fiesta. Los de la fiesta nos ficharon, joder, que nos están siguiendo, que nos tienen controladas. Esto es como un jodido laberinto. Lleva años robando a los turistas. No son solo robos, es algo más. Lo usaban las sociedades secretas. Está por todas partes. ¿Una sociedad secreta para qué? ¿Quién le vio por última vez? ¡Aguanta! ¿Qué has hecho con ellos? Nadie ha visto nada. No tiene nada que temer. Nosotros cuidaremos de usted. ¡Déjame verlo! ¡Es tiempo de vender! Ustedes son los culpables. Terminamos con una película japonesa de 2023, El mal no existe, de Hiroyuki Yamaguchi. El ecosistema de un pueblo cercano a Tokio se verá amenazado cuando una agencia turística decide montar un proyecto de camping de lujo en el territorio. あそこは鹿の通り道なんだ。え？グランピング場の予定地、鹿の水場なんだ。まあ説明してくれるって言うんだからまずは聞こうや。汚染って言ったって都会の水よりずっと綺麗ですよ。やりすぎたらバランスが壊れる。